la academia, de distintas organizaciones, espacios, se sumaron a que se prohibiera la minería metálica en el país. Ese trabajo, todo ese trabajo o ese cúmulo de trabajo fue votado por el oficialismo y generó nuevamente que se activara la campaña de recolección de firmas, de denuncias, del por qué es importante prohibir la minería metálica. Hace un par de meses, ya nos van a contar más información al respecto, eh, se presentaron firmas y siguen estancadas en la Asamblea Legislativa. Es decir, no sabemos, ¿verdad? Pues sí sabemos el interés de por qué no lo han hecho. Porque todo responde a una agenda del capitalismo voraz que el oficialismo de Nuevas Ideas y el presidente Bukele tiene. En ese sentido, es que queremos aprovechar ese espacio para conocer cómo es el trabajo de la denuncia hacia la minería metálica con expertos, con personas que están más conocedoras del tema que nosotros y de qué forma podemos enrumbar el trabajo para seguir haciendo presión. Lo hicimos hace años atrás y lo podemos volver a hacer ahora. Así que quiero darle el espacio a Luis González, antes de dar el espacio, lo quiero presentar. No, ya me lo mandó, aquí está. Luis González, licenciado en Ciencias Jurídicas y maestrando la maestranza en Ciencias Políticas, con formación en Gestión Ecológica de Riesgos, Adaptación al Cambio Climático y Ecología Política. Además, da seguimiento a espacios nacionales de articulación ambiental y social en lo que está en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, la Mesa por la Soberanía Alimentaria, la Red de Rescate del Río Lempa, además de participar en espacios regionales como la Alianza Centroamericana frente a la Minería, ACACEFRIN, ACAFRENIN, perdón, la campaña Justicia Climática y el Foro Centroamericano Vulnerable Unida por la Vida. De verdad que bueno, alguien como Luis, que es un referente en el tema ambiental, nos sentimos sumamente orgullosos de que nos acompañe. Y Luis, el espacio es suyo para que pueda darnos el contexto sobre el tema. Gracias, Irving. Un gusto saludarlos a todos y todas. Espero que esté muy bien y espero poder compartir un poco sobre el tema de la minería metálica y los impactos en El Salvador. Me voy a auxiliar de una presentación que comparto en este momento. Eh, bueno, comentar de que el tema que me pidieron fue la vinculación de la minería metálica con el tema de la guerra, de la industria armamentista y bueno, pero digamos que no es tanta mi experticia, pero sí quiero hacer algunos señalamientos, algunos vínculos, pero de ahí entrar principalmente en los impactos sociales y ambientales de la minería metálica. Primeramente decir de que cuál es el precio de la guerra o quién paga cada arma fabricada es parte de lo que me pidieron desarrollar o plantear. Creo que es importante decir de que entre los vínculos con el tema de minería es de que la industria armamentística depende de metales, o sea, extraídos por la minería para fabricar cada día más productos. Por lo tanto, sin minería metálica no habría materia prima para construir armas. Entonces, ahí hay una relación simbiótica de esto. Y obviamente también hay una relación estratégica y geopolítica con el tema del control de los bienes ambientales, que va más allá de una simple transacción comercial. Es decir, tenemos, digamos, países transnacionales que controlan territorios por sus bienes ambientales. Y para poder tener este control, pues generan guerras, generan conflictos, por obviamente el interés de mercantilizar los bienes ambientales. Obviamente, para garantizar la seguridad del suministro, hay gobiernos que para acceder a estos metales, pues colocan esto como un tema de seguridad nacional y en esta lógica extractivista es más allá de la minería metálica, también aplica al petróleo, aplica a minería no metálica, el control del acceso al agua, entre otros bienes ambientales. Y entonces esto de las reservas estratégicas de materiales, de minerales críticos ha ido en aumento
principalmente en las últimas décadas por todo el boom del tema informático, que depende de ciertos minerales, de ciertas tierras raras para poder seguir generando nuevas tecnologías. Y esto hace de que los estados y las transnacionales busquen proteger esta industria independientemente de todo el daño ambiental, social o económico que puedan causar en los países. Y mucha de la conciencia que se ha generado en grandes países, que lo que hacen es aumentar su regulación, afecta a los países con regulaciones débiles, África, América Latina. Y hay una intervención de los países fuertes en la política de estos países para asegurar el acceso de sus empresas mineras a estos países. Entonces, si bien hay una innovación tecnológica que depende de estos materiales, sin duda no tendría que esto estar sometido a destruir los bienes ambientales o la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria de los países que son, digamos, ricos en estos bienes ambientales, todo por el tema de un ciclo económico. En ese sentido, primeramente con el tema de minería, es importante decir de que El Salvador es un país que ya es frágil ambientalmente hablando. Acá tenemos un mapa de El Salvador ya viejo del año 2000, donde se puede ver cuáles eran los cuerpos superficiales de agua. Hoy la mayoría de estos ríos ya no existen o son quebradas de invierno, es decir, tienen agua cuando llueve, pero el resto del año pues no tienen suficiente agua para satisfacer las necesidades de las comunidades, de las familias, de la producción de alimentos. Entonces ya somos un país que tenemos una fragilidad por el tema hídrico, pero no es la única. También somos un país muy deforestado, el más deforestado en Centroamérica. Somos un país con muchos riesgos de desastres, fruto de que tenemos o estamos ubicados en un istmo que tiene pues dos océanos y que pueden llegarnos eventos climáticos extremos por el océano Atlántico o el océano Pacífico. Somos especialmente vulnerables al cambio climático, pero también tenemos amenazas por terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones. Y en esa realidad tan frágil, tan débil, industrias como la minería metálica vendría a ser el golpe de gracia a esta fragilidad. Es, permítame que no puedo pasar, lámina, listo. En ese sentido, decir que en esta principal fragilidad que tiene el país, que es con el tema del agua, eh, nuestra principal fuente de agua es el río Lempa, que se puede ver acá en amarillo, y la cuenca del río Lempa, que está remarcada, es el 45% del territorio nacional. Es el 60% del agua superficial del país. O sea, digamos que el país depende del río Lempa. Sin embargo, los proyectos mineros que se pretenden desarrollar coinciden con la cuenca del río Lempa. Se puede ver acá que está en el norte del país, en lo que se conoce como el Cinturón de Oro Centroamericano, y se puede ver con la coincidencia con la cuenca del río Lempa. Entonces, aquí es importante mencionar de que hoy por hoy en El Salvador no se garantiza el derecho humano al agua. Es decir, el agua que producen estos ríos no es suficiente para todos los usos y en esa competencia de los diferentes usos, el que sale más perjudicado es el consumo humano doméstico. Entonces, cuando hablamos de derecho humano al agua, se habla de una cantidad suficiente de agua para una vida digna en cantidad y calidad. Entonces, por persona al día deberían ser 100 litros diarios, lo que hace que en una familia de 5 personas sean 15 metros cúbicos mensuales. Pues la gran mayoría de la población no tiene esta cantidad de agua, tiene mucho menos, y quien tiene esta cantidad de agua pues son algunos sectores que viven en áreas urbanas, que tienen, digamos, acceso a suficientes recursos económicos, pero no toda la población tiene esta cantidad. Algunos sobreviven entre con 4 o 5 metros cúbicos mensuales para una familia de 5 personas. Y eso solo es en la cantidad. Ahora con el tema de calidad, la gran mayoría de estos cuerpos superficiales de agua están contaminados. Es decir, no tenemos agua excelente. El agua buena es un 14% del agua superficial
y todo lo demás va de regular a pésimo. Entonces, obviamente esto complejiza esto del derecho humano al agua y por eso es importante que a la hora de permitir una industria o una actividad económica se hagan estudios de impacto ambiental. Y por eso fue que por allá del 2004 inició esta lucha contra la posibilidad de que se empezara a explotar la minería en El Salvador, porque se tenía una ley desde 1995 que permitía la minería. Y esto hizo de que hubieran comunidades organizadas del norte del país que crearan una mesa, la Mesa Nacional Frente a la Minería, para organizarse y resistir a, a estas empresas que querían pues llevarse el oro y contaminar el agua y destruir el país. Y eso pues por muchos años llevó a la prohibición de la minería que se consiguió en el 2017 y estuvo prohibida pues la minería por 7 años, hasta que llegamos hoy a la reactivación con todos los impactos que vamos a ver más adelante que todavía pueden ocurrir y estamos todavía en condiciones más precarias a nivel ambiental que cuando se prohibió. Entonces, el desarrollar estos proyectos mineros en la zona norte del país, el primer impacto sería en el tema hídrico, que vamos a ver a detalle más adelante. Y son impactos que en las condiciones ecosistémicas en el país no podrían soportarlos. Ahora bien, cuando hablamos de minería, decir que hay un proceso en el tema de minería, sea metálica o no metálica, decir que todo tipo de minería genera contaminación, pero entre la no metálica y la metálica, pues contamina más la metálica y se plantean estos, digamos, momentos o fases. La prospección, la exploración, explotación, procesamiento, comercialización y cierre. Decir que en El Salvador ya ha existido minería en el pasado, de hace 50, 60 años, bueno, a inicios del siglo pasado, pero nunca se llegó al tema del cierre. Siempre después de la comercialización, cuando ya no se encontraba suficiente oro o ya no era rentable, nunca se hacía un cierre técnico de minas. Y por eso es que en la actualidad todavía tenemos contaminación en ríos producto de esa minería del pasado. Y en esto decir que la minería se puede desarrollar de manera subterránea, así que no se vean los daños, porque es por medio de galerías o túneles subterráneos o a cielo abierto. Y bueno, la minería subterránea es lo que se desarrolló en el pasado en El Salvador y que ya generó contaminación. Ambas dañan el ambiente, contaminan los bienes hídricos, solo que en la subterránea no miramos y en la de cielo abierto pues se puede ver, vea, como en estas imágenes o como se puede ver en estas otras. O sea, tenemos un cerro, tenemos una montaña y se quita toda la cobertura vegetal, se destruye toda la biodiversidad y se empieza a extraer roca y tierra por cientos de miles de toneladas hasta dejar un hoyo en el suelo, un cráter. Y esto puede pasar en El Salvador. Em, entonces aquí podemos ver la magnitud del daño que esto puede causar en un país tan pequeño, tan sobrepoblado. O sea, el promedio de población en América Latina son 33 personas por kilómetro cuadrado y en El Salvador son 300 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, imaginémonos extensas porciones del territorio convertidas en esos desiertos, donde se podría producir alimentos, donde se podría permitir tener un bosque para la recarga hídrica que está muy, muy desgastada, o que hayan lugares para que la población habite. Entonces, obviamente esto es inviable en el país. Y por eso es que se logró la prohibición hace casi 8 años, porque las condiciones ecosistémicas en el país no permitían el desarrollo de esta industria por todos los impactos que iban a generar. Con esto es importante decir de que si bien hay minería en Canadá, en Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela, en Europa, en todos estos países causa daño, pero tal vez la población está muy alejada de la mina o la cantidad de bienes hídricos o ambientales es tal que el impacto pues se ve poco en relación a lo que se tiene, pero no es el caso de El Salvador. Entonces, de nuevo, acá se pueden ver las imágenes de cómo queda una montaña, del tamaño que tienen los camiones en relación a lo que se explota. Eh, y aquí podemos entonces catalogar los impactos como ambientales son los que más vamos a tener, sociales y económicos. En los impactos ambientales, primero, la extracción de recursos naturales no renovables, es decir, lo que se saque del suelo en minería metálica nunca va a regresar ahí.
Entonces no es como cuando uno corta las ramas de un árbol que pueden crecer más ramas, o cuando se toma un fruto de un árbol que va a poder tener más frutos. El oro y la plata que se extraen nunca va a regresar de nuevo al suelo. Y esto genera esta remoción de capa vegetal, de suelo, roca y tierra, una alteración y una profundización del flujo de las aguas subterráneas. Es decir, obviamente, si no hay un bosque que permite la infiltración de agua, el acuífero se va a terminar o se va a profundizar. Y en un país que no garantiza el derecho humano al agua, esto es gravísimo. Obviamente, un deterioro y contaminación de las aguas, porque acá en El Salvador el oro no se encuentra como se ve en las películas donde se puede ver, es decir, la pepita de oro, sino que se encuentra en partículas o micropartículas, está muy diseminado en el suelo. Y por eso fue que las empresas mineras allá del inicio del siglo pasado se fueron porque ya no era económicamente viable extraer el oro, ya no se encontraba en partículas visibles o grandes. Pero entonces ahora el método económicamente viable para extraer ese oro de la roca se llama lixiviación. Es un proceso físico-químico por medio del cual se tritura la roca, se extrae en grandes cantidades, como pueden ver en las imágenes, y se mezcla con grandes cantidades de agua con cianuro o con mercurio. Y esto hace de que se separe el oro de la roca y pues en algún momento se le quita el cianuro, se evapora y se queda el oro. Pero en este proceso se contamina el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad. Por lo tanto, hay un deterioro y contaminación de las aguas, que es la verdadera riqueza en el país, una contaminación del suelo, el aire, y se genera para el futuro algo que se conoce como el drenaje ácido de minas, que es que cada vez que llueve, pues se sigue este material sulfuroso mezclado con cianuro o con otros químicos, sigue drenando contaminación al acuífero o a fuentes superficiales cercanas de agua, como vamos a ver en imágenes más adelante. Por lo tanto, los residuos que la mina genera se quedan para siempre y este drenaje ácido de minas se puede contener, pero no hay una forma de descontaminarlo. Y ahí hay varios investigadores que han hecho formas o buscado formas de sanear o descontaminar los residuos de la mina y no lo han conseguido. Ahora bien, acá pueden ver, por ejemplo, en esta imagen del lado derecho, todo el tema del drenaje ácido de minas en la mina San Sebastián. Pueden ver como este color rojizo, que tiene que ver con la presencia de hierro y aluminio en el río. Acá se puede ver cómo hay peces muertos fruto de esta contaminación. Y pues eso, esa realidad, pues no es permisible en todos los ríos del país y mucho menos en el río Lempa, que es la principal fuente de agua del país. Ahora bien, también hay otros impactos ambientales vinculados a la salud, la salud humana, por ejemplo, en el tema del agua. La lixiviación sería utilizando 10 litros de agua por segundo. Esto en consideración a los estudios de impacto ambiental que hizo la mina Pacific Rim por allá del 2005, acá en El Salvador. Entonces, no tenemos agua para la gente, pero estamos pensando en darle 900.000 litros de agua por cada día a cada mina. Entonces, es impensable. O el bombeo para mantener una mina subterránea seca, pues son cantidades todavía superiores. Pueden ser de 55 a 110 litros por segundo de agua para que no se inunde por estos mantos subterráneos de agua. Lo que haría de que no sea entonces minería subterránea, sino que sea por cielo abierto, que es todavía mayor daño. Todo también, la cantidad de sistemas acuáticos superficiales que serían dañados, ya no sería posible tener agua potable, una reducción drástica de esta agua subterránea, que no solo es para consumo humano doméstico, también se ocupa para producir alimentos, para procesos de acuicultura, para generación hidroeléctrica, etcétera. Y por tanto, una reducción del agua en los ríos que intercomunican con los acuíferos subterráneos, contribuyendo a la desertificación y daño del entorno natural. em, para poder hacer minería a cielo abierto, pero también a veces subterráneo, el tema de ocupar dinamitas o explotar el suelo, con todo también ese impacto en otra biodiversidad cercana o la contaminación acústica para especies sensibles. Todo el tema de la lixiviación por cianuro genera tener grandes cantidades de agua contaminada que se detienen por, digamos, por represas de colas. Esto en un país altamente sísmico como El Salvador perfectamente podría reventar
y arrasar y contaminar comunidades enteras, como ha ocurrido en Brasil, como ha ocurrido en Chile en años pasados. Y de nuevo, estos países, obviamente el impacto es grande, pero la extensión territorial y la cantidad de kilómetros cuadrados, pues lo hacen soportable, algo que en el país no podría ser permisivo. Las soluciones con cianuros utilizadas en la minería pueden filtrarse en las aguas subterráneas y contaminarlas. En un país con el agua ya contaminada por agrotóxicos, por heces fecales, pues se contaminaría mucho más por metales pesados. Tendría impactos sociales, pues todo el tema de la autodeterminación de los pueblos para decidir qué permiten o qué no se vería alterado, porque las empresas mineras, una vez instaladas, ya no dejan que la comunidad decida nada. Tenemos experiencias aquí cercanas, en el caso de Honduras, cómo hay resoluciones de la Corte de Justicia de Honduras que dicen, no, esta empresa ya no puede expandirse, ya no puede tocar este cementerio ancestral que quieren intervenir y no les importa la resolución y dinamitan el cementerio y nadie hace nada porque llegan a tener este nivel de poder económico. Entonces violentan el consentimiento libre e informado de comunidades, o no es tomado en cuenta. Hay desplazamiento forzado y ataques físicos a las personas, a sus medios de vida, violaciones graves de derechos humanos. Y de nuevo, en un país grande como Canadá o Estados Unidos, pues hay una mina y tal vez el Estado tiene la capacidad de mover toda una comunidad. No quiero decir que esto sea correcto, pero en un país tan pequeño, donde la población vive a la par de la mina, pues no se puede hacer esto. Y obviamente también genera confrontación en comunidades, de las personas que están a favor o en contra de los proyectos, y eso también ya ha ocurrido en El Salvador. Bueno, en el 2009, 2010 hubieron ambientalistas asesinados. Obviamente había intervención de las empresas mineras, pero también eran liderazgos que eran amenazados por sus vecinos que tenían algún interés de trabajar en la mina. Entonces hay muchos impactos sociales. Impactos en la salud, pues se genera enfermedad en niños, en ancianos, en mujeres embarazadas, y no solo enfermedades de la piel como en las imágenes. Los metales pesados son bioacumulantes. Entonces alguien puede comer maíz que en algún momento haya absorbido plomo, que haya absorbido hierro, cadmio, aluminio, generando daño en la salud por estos elementos. Em, bueno, el tema de los metales pesados que les comentaba, hay metales pesados que son cancerígenos o que provocan mutaciones, ecotóxicos para algún tipo de cultivos. Entonces podría perder los medios de vida de la población cuando dependen de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y cómo estos metales pues son fácilmente solubles en el agua y pues pueden llegar al océano, pueden llegar en algún momento a un arbolito que absorba esta contaminación y sus frutos estén contaminados. Esto lo consume una vaca y la vaca después va a generar leche contaminada que va a llegar a parar a los seres humanos y todo lo que esto puede implicar. Y un poco lo que les mencionaba, es decir, la contaminación generada se mantiene por siglos y por milenios. Aquí se señala acá un dato, como las minas de la época romana en España pues todavía siguen contaminando con drenaje ácido de minas. Impactos económicos, la pérdida del modo tradicional de vida. Si la gente depende de la producción de alimentos, de la ganadería, pero eso se contamina o se daña, pues perdió su medio de vida. O acá en El Salvador, si la gente en Hilo Vasco está acostumbrada a hacer jarrones de barro, platos de barro, pero el barro se contamina por cianuro, por mercurio, por arsénico, pues van a perder su medio de vida y nadie se los va a restituir o no van a poder adaptarse y va a comenzar una migración forzada o un desplazamiento forzado por la pérdida de su medio de vida para buscar sobrevivir. Em, Acá en esta imagen se puede ver el río San Sebastián en la Unión. Yo les había enseñado una imagen anterior donde estaban unos niños. Acá se puede ver cómo está peor. Esta imagen es del año pasado y se puede ver cómo ya está rojo. O sea, la cantidad de hierro, de aluminio y de otros metales pesados es increíble. Es un río muerto. Y es triste cómo las comunidades en esa zona del país lo ven como la normalidad. Tiene tantos años contaminado de las minas del pasado que sienten que ya no se puede hacer nada. O sea, diferente a comunidades en Chalatenango, Cabañas que están más organizadas contra esta realidad. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta que la industria armamentística
depende de la minería metálica y para ellos es más fácil hacerla en países con fragilidad institucional, con débil legislación, como El Salvador o países centroamericanos, y que todo lo que he narrado de impactos, de daño o contaminación, que lo pagamos los salvadoreños y salvadoreñas, es lo que mantiene esta industria, que lo que causa es muerte, ningún beneficio. O sea, la minería no nos deja ningún beneficio. El oro, en su gran mayoría, sirve para dos cosas. Una cuarta parte del oro, incluso menos, para hacer joyas, para hacer, digamos, algún que otro elemento de tecnología, que nadie va a morir si esto no se hace. Es decir, no es para hacer medicina, no es para hacer prótesis, es para hacer algo que es superfluo y perfectamente eh, que, se, que no es necesario desarrollar. Pero la gran mayoría del oro que se extrae es para hacer los lingotes y guardarlo en un banco. Entonces, ninguno de los dos grandes usos del oro es fundamental para la vida. Por tanto, aceptar contaminar los ríos para algo que no deja ningún beneficio, pues obviamente no es viable en El Salvador y por eso es de que se logró prohibir la minería metálica hace 8 años y que lamentablemente pues hace un año, pues bueno, con menos, 24 de diciembre del año pasado, 23 de diciembre del año pasado, se volvió a permitir esa industria tan nefasta en el territorio nacional. Yo concluyo diciendo de que la relación entre las guerras y la minería metálica no es meramente comercial, es estratégica, geopolítica y existencial. O sea, casi una depende de la otra. Y la industria armamentística es uno de los principales destinos de una gran variedad de metales que se generan con la minería y la capacidad minera de un país o su acceso seguro a desarrollar minería en otros países es un pilar fundamental en su poderío militar y su autonomía estratégica, tanto para hacer armas como para financiar hacer las armas. Por lo tanto, la próxima vez que se ve un tanque, un caza o un misil es importante recordar que la existencia de esto comienza en una mina. Yo me quedaría por ahí por el tiempo y si hay preguntas o comentarios, pues con gusto podemos charlar. Gracias, Luis. De hecho, sí, ya colocaron dos preguntas. La primera dice, ¿qué papel han jugado las comunidades rurales y organizaciones sociales en la defensa del agua frente a los proyectos mineros después de que la ley fue derogada? No sé si las hacemos simultáneas, las dos preguntas que tenemos, o una y una. Y si querés las dos y yo las comento. Ok, la siguiente pregunta es, una vez contaminado por minería metálica, ¿ya no hay vuelta atrás para descontaminar nuevamente? Son las dos que tenemos ahorita. Vaya, con la primera, decir de que sí con el tema de la reactivación de la minería metálica, sí hay acciones que se empezaron a desarrollar para hacer resistencia frente a esta industria tan nefasta a nivel nacional. Pero hay que decir que el contexto del país es un contexto de criminalización de la defensa ambiental. Recordemos de que hubieron por mucho, bueno, estuvieron en un proceso de más de 2 años 5 líderes contra la minería de Cabañas y de la organización ADES y de la comunidad Santa Marta. Es decir, y tenemos claridad de que ellos fueron criminalizados por esa lucha ambiental y esa resistencia contra la minería. Eh, no fue un tema de esta presentación que me pidieron este día, pero tenemos documentados cuáles fueron los momentos para reactivar la minería y uno de los elementos que nos dijeron, o sea, nos dijo, esto va a ser para que la reactiven es la captura de estos compañeros en el 2023, porque son los que estaban haciendo resistencia en el territorio. Ahora bien, una vez que se aprueba la Ley General de Minería, se empezaron a desarrollar acciones de sensibilización, de concientización en contra de esta industria y creo que se continúan haciendo, pero hay que decir que hubieron golpes importantes a esto. Uno, pues la captura de otros compañeros ambientalistas por la defensa de la tierra este año, bueno, el compañero Alejandro Enríquez y el pastor Ángel, y eso ha generado temor en las comunidades y obviamente o sea, hay un ambiente de criminalización que no es nuevo para los defensores ambientales. Y lo otro, pues la aprobación
de una ley de agentes extranjeros que prácticamente criminaliza el trabajo de las organizaciones, que sumado al régimen de excepción que tenemos 3 años, pues genera temor, ¿verdad? Genera temor en la población que hace defensa ambiental, pero sí el trabajo en comunidades en Chalatenango, en Cabañas se mantiene en contra de lo que pueda pasar, creo que la resistencia se mantiene. Ahora, con el tema de la contaminación que se genera por la minería metálica, si hay una mina que ya esté contaminando, o sea, digamos como la foto que ponía con esto de San Sebastián en la Unión, eso, cuando ya hay drenaje ácido de minas, no se puede descontaminar. Lo que se puede hacer es hacer un cierre técnico y buscar contener esa contaminación. Entonces, ahí el problema es que de la mina que funcionó en el pasado, cada vez que llueve, pasa el agua y se sigue generando este drenaje ácido. Entonces, lo que tienen que hacer es pues taparse la mina, sellarse, taparse las salidas y buscar contener la contaminación en un espacio más reducido. No siempre es así bien. Entonces, lo ideal es no hacer minería. Entonces, acá en algún momento se hizo un estudio de cuántos pasivos mineros habían del pasado. Hay 14 pasivos mineros. Y entonces ahí el trabajo debería ser cómo estos pasivos mineros pues se cierran completamente para evitar que sigan contaminando el ambiente en el país. Tengo dos preguntas, Luis, que las he escuchado en diferentes espacios en los que he estado y creo que no podemos traer a colación. La primera es si hay alguna alternativa. Ese gobierno la ha planteado como minería verde, pero sabemos que eso no existe. Pero ¿habrá alguna alternativa, digamos, sostenible ambientalmente para la extracción de minerales? Vaya, yo con esto no quiero, o sea, porque a veces a los ambientalistas nos señalan de que queremos vivir en las cavernas, ¿verdad? Yo entiendo de que para tener un vehículo, para tener una computadora, un teléfono se requieren minerales. Entonces, yo creo que es importante caer en cuenta qué es lo que se quiere hacer. Porque a veces nos quieren jugar o nos quieren, digamos, callar diciendo, no, miren, es que si no tuviéramos no minería, pues no hubieran casas, no hubieran carros. Vale. Entonces hay que primero analizar minería de qué. Una cosa es la minería de hierro, otra cosa es la minería de oro. Y los impactos son diferenciados. Entonces, por ejemplo, en Chile hay bastante minería de cobre y hay impactos, pero es diferente. Si el tipo de concentración, si se hace en un desierto, si hay cerca de una fuente de agua o una comunidad. Entonces, hay indicadores ambientales que te pueden plantear si es mayor o menor el daño que se va a causar y si es aceptable por la sociedad o por el país. Lo que nosotros hemos señalado es que en El Salvador, la minería que se va a hacer es de oro y plata y que la tecnología para hacerla, la forma en que se va a desarrollar y las condiciones ecosistémicas en el país hacen que esa industria sea inviable en El Salvador. Ahora, si hay un estudio de impacto ambiental que haga en otro país, en Cuba, en Venezuela, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, y las condiciones ecosistémicas, sociales y económicas les hacen accesible soportar el daño que va a causar lo que se va a desarrollar por ese tipo de minería, pues entonces que se haga. Lo que creo que es importante tener en cuenta es que deben hacerse análisis para ver si la industria es permisible o no. Y lo que señalamos es que tenemos suficiente información técnica científica que la minería metálica de oro y plata en el país es inviable. Es lo que se quiere extraer. Hay minería de otro tipo. Acá hay minería no metálica de arena, de piedra, de cal. Tenemos Holcim aquí en Metapán, que también tiene un impacto ambiental, sí tiene impactos ambientales, pero en algún momento se permitió porque este impacto ambiental en ese momento que se permitió era aceptable. Probablemente si valoramos ahora, pues ya no. Pero el punto es de que a veces nos quieren sorprender con un falso discurso ambientalista de minería verde, cuando efectivamente, Irving, eso no existe, es un mero concepto publicitario y la minería que se quiere desarrollar sí va a contaminar y va a afectar estos bienes ambientales que tenemos tan precarios en El Salvador. Gracias, Luis. La otra pregunta, lo mencionaste de paso, pero tal vez un poco más desarrollado sobre el caso de Pacific Rim, el proceso judicial que pasó el país. ¿Quién, qué podemos retomar de eso, digamos, en el caso que se repita algo similar luego de esta derogación de la ley?
Sí, bueno, con esto de Pacific Rim y Commerce Group, que fueron las dos empresas mineras que Ujú. demandaron al Estado salvadoreño, decir de que en algún momento ellas iban avanzando en la negociación con gobiernos, iban avanzando en convencer población de que la minería era viable. Entonces ahí el trabajo organizativo, la sensibilización logró de que la mayoría de la población tuviera conciencia que la minería era inviable en el territorio nacional. Por ahí del 2009, cuando hubo postura gubernamental de que la minería no se iba a desarrollar, ellos lanzaron fuertes campañas comunicacionales en ese sentido de la minería verde, la minería responsable, y también se desmintió. Al ver de que no era viable convencer por medio de campañas comunicacionales o de cabildeo, entonces optaron por demandar al Estado salvadoreño, demandas que en algún momento llegaron a 300 millones, de ahí quedaron una en 100, otra en 77, se fue ahí cambiando, y se presentaron ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Solución a Problemas de Inversión y Comercio, donde ellas pedían, digamos, que el Estado les devolviera su inversión, porque decían que les estaban expropiando sus ganancias, y fue las demandas que duraron el mayor tiempo en ese momento, 7 años en ese tribunal arbitral, y fue un 16 de octubre, si no me equivoco, del 2016, pues que el Estado salvadoreño, después de una larga lucha, ganó esas demandas y que dio pie a la prohibición en el 2017. Obviamente hay que decirlo de que hubieron mucho trabajo en esos 7 años para lograr esto y para aumentar el nivel de sensibilización, pero obviamente las empresas mineras durante 7 años quisieron convencer al Estado y al gobierno de que la minera era buena, pero no lograron y por eso se logró prohibir. Pero las empresas mineras, y eso como Mesa Frente a la Minería lo señalamos, las empresas mineras pueden esperar años para que hayan condiciones propicias para regresar a los países, porque ellos tienen inversiones a largo plazo. Entonces, en ese sentido, nunca se bajó la guardia con el tema de la minería y pues hemos llegado a esto, de que se ha vuelto a reactivar. Entonces, aquí el trabajo tiene que ser por, de nuevo, lograr la prohibición de la minería en El Salvador porque está demostrado que es una actividad que es inviable. Que si se permite, los daños ambientales van a ser tales que van a hacer a El Salvador un territorio inviable ambientalmente hablando. Y ya para ir finalizando esa parte, el gobierno hacía mención de que, o su argumento para aprobar una nueva ley de minerías, es que se iban a usar como químicos que eran menos dañinos, según su argumento, y que hicieran seguro esa extracción. ¿De verdad que hay algún químico que sea menos dañino o es que definitivamente no es viable para nada eso? O Porque eso es sea, como el gobierno lo planteaba, de que ocupar menos químicos, menos invasivos para la gente, ¿verdad? Pero, pues sí. yo creo que sería importante que si tienen investigaciones, información técnica científica, las autoridades que dice de que tienen algún tipo de químico que eso no, que no va a contaminar al desarrollarse la lixiviación minera, que la compartan para analizarla, porque de lo que yo conozco, no hay una minería que no contamine. Siempre, o sea, hoy por hoy la minería de oro y plata por lixiviación, que es la que se puede desarrollar en el país, la ocupa, ocupa mercurio o cianuro, y Ujú. ambos generan contaminación. Incluso, por ejemplo, el cianuro, lo que dice las normas técnicas es que se debe ocupar en laboratorio, con tubos de ensayo, con un gran cuidado. Acá se está hablando de ocupar al aire libre. Entonces, tristemente, la información o investigaciones que se generen vinculadas a minería se han declarado reservadas por 7 años por las autoridades, pero lo ideal es que compartieran esta información con el público para poder analizarla y poder debatir técnicamente y poder dar recomendaciones. Pero efectivamente, hoy con el conocimiento técnico que tenemos, eso que señala de que va a haber una minería que no contamine, pues no es cierto. Gracias, Liz. Hasta ahorita no tenemos más preguntas, solo abonar un poco, y es que en el contexto del régimen de excepción se ha buscado intimidar a la población, a las organizaciones, a los voceros, para que no puedan denunciar, ¿no? Yo siempre digo que la dictadura busca silenciar a los opositores con todos los mecanismos que ellos conocen y manejan muy bien de represión. Y creo que el contexto actual
lucha contra la minería, la lucha ambiental, la defensa del agua, es más difícil que quizás hace 10, 15 años atrás, ¿no? Cuando hay un gobierno que controla todas las instituciones, que te puede inventar casos, que te puede meter preso y tenerte ahí por mucho tiempo, como que desmotiva. Y lo hemos visto en los espacios, hay gente que prefiere ya no hablar, prefiere ya no alzar la voz por el temor a ser procesado judicialmente con casos inventados. Eh, no tengo preguntas hasta ahorita, Luis. Creo que si surgen más adelante, te las haría llegar, ¿verdad? Por lo que, ¿verdad? Cualquier cosa, pero no sé si hay algún comentario final que no quieras dar. Bueno, no solo agradecer por el espacio, creo que es importante reflexionar sobre el tema de los impactos de la minería metálica y obviamente pues seguir generando conocimiento, información técnica científica para no permitir ese tipo de industrias en aquellos territorios donde sean inviables. ¿Vea? Eso debería ser el llamado. O sea, es una industria que no es necesaria en el caso del oro y plata y por tanto pues vale más el agua que el oro. Gracias. Gracias, Luis, por acompañarnos, por estar con nosotros y ojalá puedas acompañarnos en una próxima edición que tengamos, ya sea virtual o presencial, para seguir hablando del tema, que esto va a seguir. Esa lucha sigue hasta volver a conseguir que sea derogada, aprobada la prohibición, perdón, de la minería. Gracias, un gusto y bueno. Eh, Espero que se pueda seguir trabajando en el tema. Yo les comentaba que me tengo que retirar, pero gracias por el espacio y suerte en lo que resta del webinario. Gracias, Luis, por tu apoyo. Muy agradecido de nosotros. Y para darle paso a nuestra siguiente invitada, ella es Jane Moore, radicada en México, lleva más de 15 años investigando, escribiendo y colaborando estrechamente con las luchas de defensa territorial ante la minería, principalmente en América Latina y con organizaciones aliadas en Canadá, Estados Unidos y otras partes del mundo. Actualmente es investigadora asociada al proyecto Minería y Comercio del Instituto de Estudios Políticos, que tiene su sede en Washington, y anteriormente coordinó el programa de América Latina de Mini Watch, me corrige cómo se pronuncia, Canadá. Gracias, Jen, por aceptar la invitación y acompañarnos en este espacio de reflexión y análisis sobre los impactos de la minería metálica, sociales, ambientales y principalmente en el tema de la guerra. No, mucho gusto y muchas gracias también por la invitación. Voy a compartir mi pantalla también y bueno, quizás reforzar algunas de las reflexiones que compartió Luis y tratar de agregar una perspectiva un poco desde fuera sobre lo que vemos en cuanto a algunas tendencias relacionadas con la minería en este momento y también mostrar cómo lo que se está planteando en El Salvador en este momento realmente forma parte de un modelo de extractivismo rapaz que se repite básicamente en donde se instale. Voy a ver, nada más voy a compartir. Luego. A ver. Entonces, yo quería iniciar un poco con esa reflexión sobre la minería no solamente como verde, sino este nuevo impulso que quizás también están escuchando en El Salvador y que creo que ha dado un nuevo aliento a toda la industria de promocionarse y reposicionarse con esto de la transición energética capitalista que está siendo promovido tanto desde la industria como de los gobiernos, especialmente fuertemente del norte, pero también del sur, y con fuerte respaldo de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, que ha sido parte de la arquitectura de la minería tal como lo conocemos hoy. Y es importante recordar que hace 30, 40 años el Banco Mundial, con algunos otros socios de esta índole, empujó, o sea, fuertes cambios en las leyes mineras en muchas partes del mundo para instalar políticas netamente neoliberales que daba vía libre a la expansión minera en el mundo.
Y ahora vemos este mismo actor siendo muy protagonista en cuanto a el impulso de la minería, ahora como supuesto salvador para la transición energética, especialmente para los materiales para vehículos eléctricos, también para los aparatos necesarios para la energía renovable, etcétera, en donde no solamente se ocupa el litio, cobalto, tierras raras y otros, pero un sinfín de minerales y metales. Y entonces, utilizando transición que decimos desde México de mercado, porque no estamos viendo realmente una transición en cuanto a energético en el sentido de realmente dejar bajo suelo los hidrocarburos, sino una adición de nuevas fuentes de energía y el mismo consumismo que se está empujando con los vehículos privados, etcétera, pero que está prometiendo más y más minería en el mundo. Cuando esta industria en sí mismo es da un gran aporte a los gases de efecto invernadero, tanto la minería metálica como la minería no metálica. Pero a pesar de todo ese discurso que ha permitido que la minería, y hasta que yo he escuchado, o sea, muchas veces son empresas que promueven minas de litio o de cobre que están utilizando ese discurso, pero también hemos escuchado empresas de oro y plata también utilizándolo para ubicarse con más fuerza públicamente. Pero la transición energética no es como el principal motor de la demanda de metales y minerales, sino otros sectores que podemos ver ilustrado acá, como el transporte privado, la urbanización, la aviación, la industria armamentista, la tecnología nuclear, digitalización. O sea, estos realmente son gran parte de lo que empuje la extracción rapaz de metales y minerales y que conforman parte de este sistema capitalista voraz que tenemos que cuestionar. Además, y yo creo que sumado a parte de la coyuntura, también estamos en un momento, a nivel mundial que seguramente yo creo que el trabajo de World Beyond War ha hecho mucho trabajo para identificar y tener muy claro, o sea, este nuevo empuje también de la militarización y el militarismo a nivel mundial, que también es parte de una nueva ola de extractivismo en donde se usa como las ideas de seguridad nacional y esa competencia geopolítica para generar ganancias y atraer grandes inversiones. Y aquí nada más noto, o sea, un dato muy preocupante desde la cumbre de la Organización del Tratado de Atlántico del Norte de este año, en donde Trump empujó, también el gobierno de Canadá y muchos otros, o sea, aceptaron aumentar sus presupuestos de defensa y seguridad a un 5% de su PIB. Lo cual es inédito. O sea, esos son niveles, por ejemplo, hablando desde el caso de Canadá como canadiense, son niveles de gastos en el sector militar, en el complejo industrial militar, que no hemos visto ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Y como ya creo que bien ha dicho Luis, o sea, hay una relación esencial entre lo militar y lo minero. Uno, porque las minas generan materiales que se utilizan en las guerras, en los instrumentos de vigilancia, en las armas y los tanques, etcétera, que se usa para llevar a cabo las guerras, pero también se militarizan los territorios en donde radican estos bienes naturales y cada vez con más fuerza y más violencia que estamos viendo. Pero
la minería en sí, en la forma que se lleva a cabo, es una actividad bastante violenta. Y aquí voy a nada más complementar algunas cosas que ya ha explicado en más detalle Luis, y también utilizando algunos ejemplos desde Canadá, porque yo siento que aunque es cierto, o sea, la superficie de Canadá hace que muchas veces desde los centros urbanos no se ve las minas, no se percibe tan directamente la afectación de estas grandes zonas de sacrificio, como lo llamamos. Em, Sin embargo, sigue siendo un modelo colonial, un modelo que se ha ido expandiendo sobre procesos de genocidio en el país de Canadá, políticas que no han terminado de tratar de despojar y destruir a los pueblos indígenas en el país, y que están aprovechando de sus territorios. Casi siempre hay excepciones de luchas en donde, o sea, los pueblos han logrado ejercer sus derechos colectivos a la soberanía indígena, a la autodeterminación frente a grandes megaproyectos mineros. Sin embargo, muchas veces se realizan esos proyectos en contra de la autodeterminación y la decisión de los pueblos afectados. Y es importante decir que el modelo, y esto es verdad en Canadá, y es verdad a nivel mundial, o sea, las tendencias que hemos estado viendo por décadas es que cada vez más hay minas más grandes porque las concentraciones de metales son cada vez menores. Entonces, tiene que extraer enormes cantidades de materiales que quedan permanentemente sobre la tierra, ahí contaminando. Y quería complementar la última pregunta que se hizo sobre si hay sustancias químicas quizás menos tóxicas que se podría utilizar en el procesamiento minero para hacerlo más amigable, menos contaminante. Pero parte del problema, y quizás lo pueden empezar a visualizar con esta imagen, y voy a usarlo un par de veces acá, es que esta roca que se está no solamente extrayendo grandes cantidades de roca, pero luego moliendo para que se haga arena, en sí contiene muchas sustancias tóxicas. Muchas veces contiene arsénico, cadmio, plomo, mercurio y otros elementos de metales pesados y metaloides que son muy dañinos para la salud de los ecosistemas y las poblaciones, em, y que están ahí. O sea, entonces, la minería es una actividad que va exponiendo altas cantidades de roca los elementos y haciéndolo disponible para que en sí es un proceso contaminante, sea cual sea la sustancia que estás usando para separar el metal que quieres de lo demás de la roca. O sea, 95, 97, 98% de la roca va a quedarse allí en el territorio para siempre después. Em, Cada vez se trata de hacer esos procesos más rápidos, o sea, la operación minera en general, en promedio, dura de 5 a 15 años. Hay algunas minas que son excepcionales, que duran más, pero son procesos bastante rápidos y voraz. Em, con todas las afectaciones que ha mencionado Luis al agua, aire y suelo. Y nada más para ilustrar un poco la voracidad con algunos números, y esto con base en un estudio hecho por un historiador canadiense sobre una mina aquí en México, el Cerro de San Pedro, ya cerrado desde hace algunos años en el estado de San Luis Potosí. Podemos ver la diferencia en términos de generación de desechos por época. Esto es una zona que históricamente en el periodo colonial también hubo actividad minera, y luego también en la época industrial a principios del siglo XX, y más recientemente por 12 años a principios del siglo XXI. Y pueden ver en esas cifras, o sea,
la magnitud de diferencia de generación de material, de ese material que ya les comenté, en sí es contaminante, o sea, es de roca extraída y expuesta a los elementos con todos los metales pesados que contiene, ya expuesto al aire, al suelo y el agua. O sea, vamos de 150.000 toneladas en 150 años en el periodo colonial a más de 131 millones en meramente 12 años en esta última época que se llama la megaminería. También lo podemos ver en cuanto a la cantidad de minerales y metales que están extrayendo en periodos de tiempo. Y como entre 100, vamos de 0.5 toneladas por año durante 300 años en el periodo colonial a 56.2 toneladas por año en últimos 30 años de megaminería en este periodo neoliberal. Y tiene todo esa serie de daños de la minería que ha explicado Luis, o sea, tanto social, que para mí son los primeros daños que se sufre, lo social, las divisiones sociales que se genera para instalar la mina, para engañar a la población, para tratar de hacer alianzas estratégicas con élites económicos, políticos, para imponer muchas veces sus intereses, procesos de desplazamiento con daños a viviendas y tierras, también el rompimiento de la cultura y economía local, una provocación y agravación de procesos violentos y de la militarización, y luego los daños irreparables y a perpetuidad. Creo que esta palabra es importante cuando nos trata de imponer ese mito de la remediación, de la posibilidad de que todo se vuelve a lo anterior, cuando se trata de convencernos de hacer, construir una mina, y también los daños a la salud y de la población y trabajadores. Y nada más quiero compartir un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero es un ejemplo. Luis hizo referencia a los grandes desastres mineros que han estado ocurriendo y han estado ocurriendo con cada vez más frecuencia a nivel mundial. Hizo referencia a un caso creo que de Brumadinho en Brasil, pues casi en el mismo momento que estaba sucediendo este gran desastre. También hubo un gran desastre aquí en México, en la mina Cananera, en Sonora. En agosto de 2014 pues ocurrió también un gran colapso de un dique de colas en la provincia de Columbia Británica, en el oeste de Canadá, en la mina Mount Polley. Que se supone, o sea, utilizaba la famosa tecnología de punta, pero, y en ese caso, o sea, se desechó 24.000 millones de litros de desechos tóxicos del dique de colas, destruyendo, o sea, 10 kilómetros de una quebrada y terminando en un lago muy importante para la producción de salmón, que no solamente es importante para la vida económica, sino cultural y espiritual de los pueblos afectados en esa zona de Columbia Británica. Y vuelvo a esta misma imagen que los mostré antes. En el centro pueden ver el punto en el dique de colas que colapsó. Eso tuvo que ver, o sea, esta mina supuestamente moderna, supuestamente ejemplar, estaba sobrepasando los límites del dique de colas porque la empresa tenía la urgencia de querer construir otra mina en la misma provincia. Una empresa que tenía casualmente buenas conexiones con el partido político que gobernaba en ese entonces de la provincia. También un momento en donde hemos visto mucha erosión en las inspecciones por los reguladores. En este momento también neoliberal que nos afecta también en Canadá, y la aplicación de las regulaciones ambientales. Y que también ha habido varias denuncias, pero esto no fuera suficiente para tomar las medidas necesarias para impedir este desastre. Y ahora se puede ver desde como mirada un poco mejor, o sea, el gran alcance que tuvo este enorme desastre, que hasta hoy en día no ha sido castigado casi nadie.
Ha habido una multa impuesta en contra de 2 ingenieros. Aún siguen bajo investigación. Estamos hablando más de 10 años después de ese desastre. Investigación bajo la ley de pesquería, cargos penales en contra de la empresa, pero aún no ha sido castigado. Mientras la población de la provincia de Colombia Británica ha gastado arriba de 40 millones de dólares en procesos de remediación que jamás va a ser completamente remediado. O sea, la voracidad del extractivismo hoy en día hace imposible, o sea, la remediación. Es demasiado costoso, es demasiado grande la destrucción que se realiza para llevar a cabo esta actividad hoy en día. De hecho, me gusta mucho un libro de historia ambiental que describe la minería como la destrucción masiva. Y creo que una buena forma de verlo, porque es lo que es. O sea, o sea, la generación de cantidades inmensas de desechos tóxicos que van a permanecer para siempre sobre el territorio. Y sobre lo cual, pues, hay mucho por reflexionar. Entonces, yo voy a cerrar nada más con un par de reflexiones también, o sea, un poco sobre la parte económica, porque también es lo que nos vende. Cuando realmente, o sea, lo que el extractivismo minera significa tanto a nivel nacional como local, generalmente es una maldición. O sea, genera más dependencia sobre una actividad que erosiona y que nos quita de otras posibilidades de actividades productivas más sostenibles, mejores para nuestro bienestar y sostenibilidad a ambos lados, nacional y local. Nada más viendo el ejemplo de México, viendo el ejemplo de Perú, o sea, un alto porcentaje de los municipios más cercanos a las minas más grandes en México son entre los más pobres. O sea, y estos niveles que aumentan durante la actividad minera porque van destruyendo las tierras que antes ocupaban los pueblos para su sobrevivencia y bienestar. Igual lo podemos ver el ejemplo de Cajamarca, en donde radica la enorme mina Yanacocha y que luego se dio pie a un gran proceso de resistencia en contra de su expansión, a lo que se llama como el proyecto Conga. Em, y que, o sea, es una broma terrible cuando dicen que puede remediar las tierras. Aquí ves el antes y después de las tierras de una comunidad en el centro de Guerrero, que antes se cultivaba, que era necesario en esta comunidad que vivía de cultivo de la milpa, de la ganadería y de la producción de mezcal. Y en la foto de abajo ahora puede ver que estas tierras ya están bajo millones de toneladas de roca molida tóxica que nadie va a extraer de ahí. O sea, ahí va a quedar contaminando y enterrando esa tierra que antes era fértil y productiva. Em, y final comentar que esos daños casi no se remedian. Los daños sociales, los daños económicos, ambientales y en la salud casi siempre quedan en la impunidad. Em, pero las ganancias privadas, pues sí hay mecanismos para protegerse. Em, Como esto que se preguntó a Luis sobre el proceso de arbitraje internacional que se llevó por Pacific Rim y Commerce Group en contra de El Salvador, y que para hacerse frente a esto, o sea, era necesario levantarse por 7 años en contra de esas demandas que al final perdió las empresas. Em, pero más del 60% del tiempo las empresas ganan. Y ya estas formas de arbitraje, aunque no pueden imponer sus proyectos, ahora utilizan el arbitraje como otra forma de hacer sus ganancias, aun cuando no han abierto ninguna mina y ninguna explotación eh, en donde tienen sus proyectos. Entonces, creo que lo voy a dejar ahí, creo que me extendí un poco. Y espero que esto complementa un poco, o sea, la presentación muy completa de Luis, siento. Em,
Pero si tienen algunos comentarios o preguntas, con gusto intento responder. Gracias, Jen. Sí, de hecho hay. Oh, está en silencio, digo. Hola, hola, perdón. Está Sí, bien. de hecho ya hay un par de preguntas en juego. Ahorita tenemos dos. Pregunta uno de quién es el mayor beneficiado con la minería metálica. No sé si las Ujú. hacemos de corrido y la responde. Sí. Ok, y la segunda, ¿de qué criterios utiliza el Banco Mundial para otorgar financiamiento a proyectos mineros en países de desarrollo? ¿Y cómo se evalúa el riesgo ambiental y social? Ujú. Pues Esa, sí, en cuanto a la primera pregunta, o sea, el mayor beneficiado es un grupo pequeño de empresarios em, que se benefician y que llevan los empresarios y sus accionistas. O sea, concentra el mayor valor de los proyectos mineros. O sea, está diseñado para ello. em, Tienen diversas formas, o sea, desde la extracción y también la especulación sobre los proyectos. Hay desde Canadá nada más 1,400 empresas. 90% de esas empresas mineras no tienen ninguna mina en producción, pero aún encuentran forma de enriquecerse desde la generación de capital en las bolsas de valores. Luego tienes otro grupo de empresas que tienen minas en operación y pues especialmente hoy en día y cuando estamos hablando de metales preciosos, y en un momento en un mundo de mucha ruptura y sensación de inestabilidad, los inversionistas recurren muchas veces al oro. Y ahora los precios de oro, por ejemplo, están, o sea, increíblemente altos. O sea, ya topando $4,000 la onza cuando hace 10 15 años estaba menos de 1,000. Y hay predicciones que va a llegar a 5,000. También los precios para la onza de plata están aumentándose mucho, pero riqueza que se saquea de los territorios queda en su gran mayoría en manos de pocos ejecutivos, inversionistas y accionistas realmente. Y sobre el Banco Mundial, em, pues últimamente yo creo que hay una tendencia dentro del sector minero de alejarse cada vez más de la inversión directa de los bancos porque trae más requisitos. Y durante los últimos 20, 30 años ha estado encontrando formas de generación de capital por vías privadas. Hay una especie de empresa que se llama empresas streaming y otros que son son banqueros que son muy involucrados en el sector minero, que son muy capaces utilizando las estructuras de las empresas para generar capital y luego utilizarlo para hacer préstamos a empresas que están construyendo nuevas minas. Pero el Banco Mundial aún juega un papel. Ha sido algunos años que yo no he estado dando tanto seguimiento a sus inversiones directas en las minas. Hace 15 años me acuerdo que fue muy importante para algunas minas que eran importantes para abrir nuevos sectores, como la mina Marlin en Guatemala, que era como el gran proyecto minero nuevo después de los acuerdos de paz de 96, que se abrió a principios de los años 2000, generó un conflicto increíble con los pueblos mayas afectados. Y yo creo que sus criterios no se basaba en, en lo social, ni lo ambiental, ni lo interés económico de Guatemala, sino su visión para el mundo, que era la expansión del sector minero privado, y que esta visión y ideología de la extracción tenía que expandirse y era como o sea, invirtió en la mina Marlin en Guatemala, me acuerdo, también en la mina Yanacocha en Perú.
les mostré una foto, eso tuvo inversión del Banco Mundial hace algunos años, y luego hubo una serie de inversiones también por parte del Banco Mundial que también estaba dirigido a despertar confianza en sectores mineros en países en donde aún no había tampoco avanzado mucho, como Colombia, como Haití, en donde invertía en empresas de exploración, empresas que aún no tenían minas en operación, que en sí mismo probablemente no iban a abrir las minas, sino iban a vender el proyecto a otra empresa antes de abrirlo. Entonces, limitaba su evaluación de riesgo ambiental y social a la fase de exploración, básicamente limitando eh, tanto la visión del área de influencia como la gravedad de los impactos por solamente evaluar la fase de exploración y no llegar a evaluar lo que iba a ser la fase de explotación. Algo muy, muy grave, porque una vez que se identifica minerales bajo el suelo, como dice Luis, las empresas siempre van a tener sus ojos sobre ese lugar, siempre van a estar buscando cómo llegar allí, cómo extraer allí, aunque no hay una mina en ese entonces. Entonces, el Banco Mundial ha sido un actor clave, siento yo, y estratégico en su forma de promover y tratar y invertir en el sector, siempre con una mirada mucho más empresarial y facilitador del sector que realmente tomando muy en serio lo ambiental y social, aunque hay organizaciones que siempre están presionando ahí para que estas evaluaciones sean más serias y hay quejas y todo lo demás que trata de empujar ese lado, pero siento que su alcance ha sido limitado. Bien, tenemos tres preguntas más. Ya, a ver. La primera dice, ¿cuáles son los países que lideran la extracción y exportación de minerales estratégicos para la fabricación de armas y cómo se relaciona con sus intereses geopolíticos? Ujú. Eso es una muy buena pregunta y una que yo siento que no voy a poder responder con mucho detalle, pero quizás les puedo, o sea, compartir algunos estudios. Si está bien, después del webinario, paso algunos estudios a ti, Irving, para que luego los ¿Mm? pueda compartir, porque con lo poco tiempo que hubo para preparar para hoy, no era algo que yo pude revisar bien. Y yo creo que también la otra cosa que hace difícil esta pregunta es que las cadenas de suministro entre la mina y hasta dónde llega, o sea, toda esa cadena de donde se extrae hasta dónde se utiliza para tal o cual producto, es muy difícil de rastrear. Es muy difícil de hacer una línea directa entre una mina y el producto final. Entonces, siempre va a quedar un poco en vacíos algunos aspectos de esto. Haber dicho esto, o sea, ciertamente hay algunos metales y minerales que se utilizan más, como antimonio y otros que son muy importantes en la fabricación de armas, que creo que se podría ubicar y suponer que podrían tener alguna relación, pero, pero luego otros como cobre, aluminio, que tienen muchos usos, también armamentista, pero también civil, En la que industria. es un poco más difícil como dirimir. Pero bueno, hay algunos estudios que hacen más trabajo para tratar de aterrizar esta relación que creo que vale la pena compartir y divulgar más. Y se lo comparto un poco después. Sí, de hecho, la última pregunta que nos hicieron fue qué bibliografía nos podría recomendar sobre el tema o informes o investigaciones. Entonces creo que pues, Sí, lo complementamos con la pregunta, ¿verdad? sí, de acuerdo. Y la otra pregunta es, en la actualidad, ¿qué país latinoamericano es referente por estar en contra de la minería metálica? Bueno, yo creo que la experiencia en El Salvador, aunque yo sé que se, em, se derrocó la prohibición de la minería en diciembre del año pasado, pero yo creo que la lucha
sigue dándonos muchas lecciones en toda la región. Y se sabe que esto es una pelea constante, ¿no? Entonces yo siento que El Salvador y la historia de lucha de El Salvador sigue resonando. Em, También yo pondría en ese momento Panamá en la mesa por o sea, el gran levantamiento que logró a finales del 2023, yo creo que también muy inspirado, aprendiendo también de las experiencias en El Salvador y otras partes de la región, en donde se logró una moratoria minera en todo el país y el cierre de una mina a tajo abierto de cobre gigantesca. Aún están luchando por su cierre definitiva, nada fácil. Está eh, ante una situación muy compleja, pero esa también es un referente importante y yo creo que aún sigue habiendo una provisión de minería en varias provincias de Argentina y creo que sigue también vigente la prohibición de la minería metálica a gran escala en Costa Rica. Em, pero el establecimiento de territorios libres de minería también se hace a nivel más local en muchas partes de Mesoamérica y de América Latina y creo que tenemos que celebrar cada uno que lo ha logrado y que lo ha trabajado tanto. Sí, de verdad que creo que El Salvador ha sido un ejemplo claro de que un tema que nos une a todos convoca a todos los sectores. Cuando se aprobó en 2017 la prohibición de la minería, la iglesia, la academia, organizaciones, comunidad en general, se unieron. Creo que fue uno de los esfuerzos que ha convocado masivamente a la gente. Entonces, sigue siendo de denuncia, y lo decía anteriormente, pero el contexto político es muy turbulento y sin embargo lo seguimos haciendo, ¿no? A pesar de la represión hacia los líderes ambientales, ya lo decía, seguimos estando dando ese paso para prohibir la minería metálica, que sabemos que no existe ni la minería verde, nada por el estilo, como quieren hacernos creer. Creo, Jen, que ha sido un espacio bastante enriquecedor para todos y para todas. Lamento que le hayan sacado carrera para la ponencia, pero ha sido muy interesante aprender sobre el contexto desde fuera, porque tenemos una vista local, ¿verdad? Y a Luis nos lo expuso bien, pero desde fuera también hay otro punto de vista. Y usted que tiene una gran trayectoria en el tema, nos ha ayudado bastante a poder vislumbrar el camino que tenemos que seguir haciendo. No me queda más que agradecer en nombre del capítulo a todos los compañeros y compañeras que han estado, pero también a usted y a Luis que ya se fue, ¿verdad? Por tomar el tiempo en sus agendas y acompañarnos en este esfuerzo que ojalá nos sigamos encontrando en este caminar, porque esto, yo digo, sigue, eso sigue hasta que se logre la prohibición. Pues muchas gracias y en poco tiempo te paso algunas sugerencias de lecturas y cosas que quizás te de interés después. Sí, Pero así es lo un compartimos gusto. con los compañeros que están interesados y nos enriquecemos más en el tema. Eh, Gracias, de verdad. Y gracias a todos los asistentes. Hemos hecho una convocatoria casi que a la carrera por temas logísticos, pero nos sentimos satisfechos con la asistencia. Y vamos a seguir trabajando para hacer otros espacios donde podamos seguir intercambiando sobre las distintas realidades de nuestro país con una visión desde dentro y desde fuera. Así que gracias a los ponentes y a los participantes y nos vamos a ir encontrando en ese camino de lucha. Que no me queda más que despedirles, compañeros, compañeras, y agradecerles su asistencia. Un miércoles, que ya 7 de la noche, 7:30 en hora de El Salvador, pero seguimos en esos espacios. Gracias. Gracias a todos y bien, nos estamos comunicando para intercambiar la información. Pues Y gracias a buenas ustedes. noches. Buenas Buenas noches para noches. todos y para todas.